para que a esta cuarta sesión del programa de formación de agentes de cambio de desarrollo socioemocional en el aula de clases, hoy día nos va a acompañar Gloria Peláez, si lo dije bien, Gloria, sí, perfecto. Peláez, sí. Peláez, disculpa, Peláez. Y con ella van a revisar distintas estrategias, ¿ya? Para poder gestionar tanto el estrés como situaciones de conflicto. Para poder presentar a Gloria, y aquí les voy a leer su currículum brevemente porque tiene mucha experiencia en el contexto educativo, así que por favor aprovechen esta instancia de revisar distintos tipos de herramientas prácticas con ella también y sobre todo durante este periodo que hacen incrementado ciertos niveles de estrés, nos hemos conectado con más emociones negativas, por lo tanto esta sesión es fundamental, hoy día van a ver el foco más en las personas y la próxima sesión también que nos va a acompañar Gloria, el foco va a ser más con las comunidades educativas, ¿ya? Así que por favor, aprovechen esta instancia de poder revisar distintas herramientas. Ella es psicóloga, psicoterapeuta infanto-juvenil, doctora en psicoterapia en la Universidad Católica de Chile y la Universidad Heidelberg de Alemania, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile y una profesional con amplia experiencia en el trabajo en los contextos educativos. Así que sin más preámbulos, los dejo con Gloria Peláez para que puedan aprovechar esta instancia y conocer distintas herramientas y sobre todo para poder gestionar el conflicto y el estrés, que son elementos fundamentales de la gestión emocional. Por eso cuando estamos hablando del desarrollo socioemocional, un elemento es la conciencia y otro es la gestión, y sobre todo estos elementos irían en la línea de la gestión emocional. Así que ahí, por favor, Gloria, para que puedas compartir pantalla y puedas comenzar tu clase. Muchísimas gracias, Paulina. Ay, perdón, justo sonó el teléfono ahora. Muchas gracias, perdón. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a tratar el tema del estrés, tal como lo dice Paulina, es uno de los temas fundamentales que necesitamos conocer para poder gestionar de una manera adecuada la parte emocional, ¿no? Si bien hemos hablado durante este tiempo, bueno, yo sé que ya tuvieron otras clases, por ahí tuvimos también una clase precisamente acerca del tema de cómo también gestionar las emociones a través de la inteligencia emocional y eso cómo puede impactar en el aula, pues es necesario que conozcamos también esta parte, ¿no? Aprender cómo funciona, cómo opera en nosotros el tema del estrés y para poderlo manejar, ¿no? Sabemos también que en esta línea de el desarrollo socioemocional no solamente compete que sepamos cómo transmitir todas estas habilidades y herramientas que necesitan los chicos, ¿no? O sea, que necesitan desarrollar o adquirir para, pues ahora sí que para hacer nombre a esta tan ansiada educación integral, ¿no? O sea, sino que también empecemos a mirar hacia nosotros, porque nosotros como docentes vamos a ser los que modelemos, los que moldeemos, los que transmitamos todas estas herramientas. Entonces, si yo no estoy bien, ¿cómo lo voy a poder hacer? ¿No? Si yo estoy en un periodo en el que como que siento que voy a explotar, pues va a ser difícil, ¿no? Que pueda transmitir, que pueda ayudarlos a desarrollar sus propias habilidades, sus propias herramientas, ¿no? Entonces, espérenme un segundo para compartir. Entonces, bueno, solo díganme algo. Si yo la pongo en modo presentación, ¿se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Ay, es que estos últimos 2 días la tecnología no me ha acompañado nada y en una clase en la mañana, bueno, un caos, pero en fin. Entonces, bueno, últimamente creo que hemos experimentado, no sé si un nuevo nivel, pero sí bastantes acercamientos con el estrés, ¿no? Hace casi 1 año y medio que se nos vino encima esta situación pandémica, esta situación actual, que requerimos una serie de habilidades, ¿no? Para poderla enfrentar, para poder hacer frente a esta situación. No sé ustedes cómo recuerden esas primeras clases que tuvimos que hacer de manera virtual, pero yo las recuerdo así como que las recuerdo y me estreso, porque era bien complejo, ¿no? O sea, ni sabíamos cómo hacerlo. Bueno, yo no sé si ustedes tengan manejo de las
¿cómo se llama? De las plataformas, pero incluso eso, aprender la plataforma, y luego si le aprieto aquí, luego ya perdí la atención de los chicos, y luego ya nadie me pesca, y luego yo pregunto algo y clic, clic, nadie contesta. Entonces era como una situación bien estresante, ¿no? Aparte de todo lo que estaba a nuestro alrededor, que si teníamos miedo, que si salíamos o no, que si no nos dejaban salir, que muchísimas cosas. Ha pasado el tiempo y nos hemos ido adaptando, ¿no? Y entonces, ¡pum!, nos dicen, vamos a regresar a la presencialidad. Durante mucho tiempo, yo creo que la mayoría estuvimos diciendo, no, ya quiero regresar, necesito salir, necesito volver a mi trabajo, volver a mis actividades normales. Y cuando nos dicen que regresemos, fue así como, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar en la casa? ¿Los niños van a ir a la escuela o no? Ya me acostumbré a estar así, ¿me subiré al transporte público o no? O sea, empiezan una serie de nuevas ideas, ¿no? Que también han elevado nuestros niveles de estrés. Así que bueno, vamos a partir, vamos a hablar sobre el impacto del estrés docente, en este caso, ¿no?, en el aula, que ese es un punto fundamental. Sí, vamos a hablar sobre el estrés, sobre lo que es el estrés, sobre cómo es que nos está afectando a nosotros y la cobertura que tiene en estas consecuencias, ¿no?, que puede generar. Y sobre todo ver cómo va a estar impactando en el aula. Ay, bueno, no cambia, espérense. Ahí sí. Bueno, vamos a partir por identificar algunos elementos que estarían implicados en el estrés. Ajá. Y aquí quiero pasarles un video. Ay, espérenme. Un video. ¿Sí ¿Sí se está compartiendo ahora el video? No, el video no. Perfecto. Ya, porque no sé qué apreté. Deja de compartir, ahora sí. Ok. ¿Se escucha? Todavía no se pone el play, parece. ¿Pero se escucha? Comprendiendo sí. Miedos y tensiones. Ya, vamos a ver un video, la verdad es que es bien antiguito, pero me pareció maravilloso para poder trabajar esta primera parte, ¿no? Que podamos identificar algunos elementos que van a estar involucrados en el estrés. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya. Vamos más velocidad. Contención, el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar. Mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. No las tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Atención a acumular para alcanzar por fin tu fin. Ahí sí. Bueno, en esta primera parte de este video se ejemplifica de una manera bastante exagerada, por así decir, el estrés. Pero en realidad el estrés es bien exagerado, ¿no? ¿Pudieron reconocer algunos elementos que forman parte del estrés? ¿Se identificaron con algunas situaciones?
hay varios momentos, ¿no? En los que se ven como situaciones estresantes o situaciones, mejor dicho, que nos generan estrés. A mí una que me llama mucho la atención, que me da risa, es cuando el hombre que está todo estresado, ¿no? Está corriendo así, haciendo todas las cosas en la casa porque ya se va a ir al trabajo, ¿no? Ya va a salir, hace todo lo que tiene que hacer, se estrella con todos en la casa y ya a la hora que va saliendo corriendo todavía se detiene como a darle un beso a la pareja, ¿no? Que finalmente eso también tiene que ver con una exigencia, ¿o no? ¿Pudieron identificar alguna situación que les parezca estresante o que crean que genera estrés o que se identifiquen con alguna? En el chat dice Magali que sí cuando va apurada al trabajo. Y Karen dice tener que cumplir con muchas cosas a la vez, todas con plazo limitado. Exacto, ¿no? O sea, muchas situaciones que de repente nos hacen sentir como esa sensación, ¿no? De tener que estar corriendo, de que todo tiene un plazo, ¿no? De que además hay que cumplir con ciertas, pues con ciertas cosas, ¿no? O sea, como les decía, esto que me llama la atención a mí, de que le da el beso a la pareja, ¿no? O sea, es como ok, yo tengo mis cosas, yo estoy viviendo las cosas que estoy viviendo, tengo que salir corriendo, pero claro, también estoy en mi casa, también tengo una familia, también tengo que responder a esas necesidades, a esas demandas, ¿no? Claro, ¿no? Cumplir con el plazo limitado y una sensación de apremio, ¿no? O sea, si no lo estamos logrando. Esperen, a ver un poquito el chat. Ok. Generalmente cuando hablamos del estrés, cuando pensamos en el estrés, nos empezamos o al tiro pensamos, ¿no? En estos aspectos limitantes, perjudiciales y dañinos, ¿no? O sea, siempre por todos lados nos están diciendo que el estrés es malísimo, que el estrés nos daña, que el estrés afecta a la salud. Y siempre pensamos eso, ¿no? O sea, de hecho, cuando uno se siente mal, dice, oh, es que estoy súper estresado, no tengo muchas cosas. Y generalmente pensamos en esta necesidad de eliminar el estrés de nuestra vida, ¿no? O sea, de decir, es que ya no quiero vivir más con estrés, ya me hartó el estrés. Pero en realidad el estrés es imprescindible, ¿no? O sea, el estrés es una respuesta que es normal y natural y que precisamente nos permite responder a todas estas demandas de la vida, a las necesidades, nos permite afrontar y manejar la vida, ¿no? Vamos a manejar a partir del estrés cualquier reto, cualquier desafío, cualquier situación que se me presenta cada día. O sea, el estrés es lo que hace posible que yo por las mañanas me levante para ir a trabajar, que cuando mis hijos necesitan algo de mí, yo lo haga, ¿no? O sea, los atienda, cubra sus necesidades, ¿cierto? Miren, piensen en una situación. Cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? Creo que este es uno de los hábitos más complejos. Ya los que lo hayan desarrollado como hábito, maravilloso, ¿no? Pero a pesar de que ya lo hayan desarrollado como hábito y les gusta mucho hacer ejercicio, igual hay un momentito en el que estoy así como, ok, ya voy a hacer ejercicio, ok, me voy a levantar, en que uno necesita un para volver a hacerlo, ¿no? Y ese punch precisamente es el estrés. El estrés es necesario para movernos, para hacer cualquier cosa, para actuar. En términos conceptuales, el estrés es una respuesta neuroendocrina a las exigencias de la vida. Es decir, es una respuesta que va a implicar funciones del sistema nervioso, tanto del central como del autónomo,
y también del sistema endocrino, ¿no? O sea, va a secretar una serie de químicos que van a hacer posible esta acción, ¿no? Esta actuación. Como decía, es lo que nos permite actuar frente a todas esas situaciones que son cotidianas, ¿no? Del día a día, circunstancias de la vida, circunstancias que se nos presentan y las preocupaciones, ¿no? Cuando digo que es una respuesta normal y natural, es porque implica, como les decía, todas estas funciones fisiológicas que se dan solitas, ¿no? O sea, se dan, van a secretar hormonas, van a generar comunicación entre las células, ¿no? Principalmente entre las neuronas, a partir de los neurotransmisores. Se generan la hormona liberadora, bueno, de corticotropina, que me parece que ya lo vieron en alguna de las clases anteriores. Se libera también hormona adrenocorticotrópica y el famosísimo cortisol, ¿no? Todo esto se libera en dosis adecuadas y necesarias para que nos movamos. En términos de neurotransmisores, se van a liberar la adrenalina y la dopamina. Por eso es que el movernos, o sea, movernos día a día requiere de todas estas hormonas, de todas estas químicos para hacerlo, ¿no? La adrenalina es lo que me permite ese, ok, voy a hacerlo. Y la dopamina, que es este químico, este neurotransmisor de la felicidad, o sea, lo que nos hace estar contentillos, me va a permitir decir, ok, es por esto que lo voy a hacer, ¿no? Me planteo estos objetivos y por eso lo quiero hacer, ¿no? Nos permite estar alerta, ¿no? Va a generar que estemos atentos a todo aquello que necesitamos hacer, aumenta el nivel de energía, ¿no? O sea, se empiezan a secretar una serie de químicos que van a llevar toda la glucosa a la sangre, ¿no? O sea, para que la podamos utilizar, para que podamos movernos, o sea, de estar así como totalmente pasivos, para que yo me mueva a hacer algo, necesito como esa utilización de la glucosa en sangre, ¿no? El flujo sanguíneo se aumenta, de hecho se va hacia los músculos, disminuye su volumen en otras áreas, por ejemplo, en el estómago, en la vejiga, entonces se van a inhibir las funciones, por ejemplo, de la digestión y de la micción, para que podamos movernos, ¿no? Han visto en estas películas, sobre todo en las películas de guerra, ¿no? Donde vemos así a los soldados corriendo, así como hacia un objetivo, y que uno va así con la pierna toda así cortada, o sea, de esas películas bien exageradas. Bueno, precisamente el estrés, con todos estos químicos, pero obviamente a niveles gigantescos, permiten que eso ocurra, ¿no? O sea, inhibe incluso a niveles muy altos la adrenalina, la dopamina y el cortisol, va a inhibir la sensación de dolor. Entonces, efectivamente, eso sí podría ser, o sea, sí podría ser que un soldado corra literal por su vida, a pesar de que tenga la pierna así como colgando casi, ¿no? Entonces, una dosis necesaria de estrés, o sea, una dosis adecuada, una dosis baja de estrés es necesaria para movernos, o sea, que esta glucosa vaya a la sangre, que se secreten estas hormonas, ¿no? O sea, la liberadora de corticotropina, la adrenocorticoide, ¿no? Y el cortisol, o sea, todo esto se necesita. Casi siempre cuando oímos sobre el cortisol, decimos, ay, no, el cortisol es malísimo. Claro, en dosis altas. El cortisol en dosis altas inhibe el aprendizaje, ¿no? Inhibe muchas funciones. O sea, eso que en un inicio me permitió estar atento y estar alerta, se va a inhibir. Permítanme un segundo. Ya, vamos a tener un pequeño invitado. Entonces, bueno, el estrés, como les decía, en una dosis baja, en una dosis adecuada, nos va a permitir movernos. De hecho, todos los animales y los seres humanos vamos a generar esta respuesta. Pensemos en los animales, ¿no? Los animales
necesitan estar alerta de todo lo que está a su alrededor, ¿no? El estrés les va a permitir ya sea atacar o huir, ¿no? O sea, les va a permitir defenderse. A nosotros nos va a generar lo mismo, pero obviamente un poquito más complejo. Cuando está un depredador, ¿no? O sea, cuando está un depredador ante un animal, o sea, ya sea que escapa, huye, ¿no? Se va corriendo, o le entra a la pelea. El tema es que nosotros no podríamos reaccionar de esa forma, ¿no? O sea, si llega mi jefe y me dice, oye, Gloria, necesito por favor para mañana todo lo de las entrevistas con los apoderados. Entonces, no, genero como primero una respuesta inmediata de estrés, ¿no? Se eleva todo esto porque necesito reaccionar de alguna forma. Ahora, pues no me voy a ir corriendo, no, así, no, ni tampoco, permítame, ni tampoco, pues me voy a acercar a morderlo, ¿no? Así, y tampoco voy a actuar como las zarigüeyas, ¿no? Que se ponen así, que se hacen como las muertas. La respuesta al estrés de los humanos es un poquito más compleja, ¿no? Es un poquito más compleja. Vamos a ver esta parte que nos va a ejemplificar esa parte. Puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento.
Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así... Bueno, se fijaron, ¿no? En todos estos como diálogos internos que generaba esta persona ante las situaciones, ¿no? O sea, como el niño cuando está en el examen y empieza con todo este rollo, ¿no? Ay, y es que voy a reprobar, y entonces, va en aumento, es que voy a reprobar, entonces si me va a ir mal, ya no voy a pasar al bachillerato, y si no voy a pasar al bachillerato, entonces no voy a poder estudiar una carrera, y si no voy a poder estudiar una carrera, y se hace enorme, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se fijaron cuando este hombre que le dice a su jefe, ¿no? Hola, buenos días, no sé qué, y el jefe decía, no, no, no. Entonces, uno genera también una serie de pensamientos ante la situación, ¿cierto? No me pescó, seguramente está enojado conmigo, ¿no? Primero como nos protegemos un poquito y lo tomamos desde la rabia, está enojado conmigo, algo le tiene que estar pasando, no sé qué, o no, o capaz que está enojado, o sea, que me quiere echar, capaz que se dio cuenta que hice algo mal, no, pero no he hecho nada mal, no, pero a lo mejor sí. Entonces empezamos a generar una serie de pensamientos que si ya estábamos estresados o que si ya nos sentíamos un poquito no muy bien, se empieza a exacerbar todo esto, ¿no? Entonces, la respuesta humana al estrés es diferente, en el sentido que nosotros además activamos, o en nosotros, mejor dicho, se activan funciones cognitivas, ¿no? O sea, todo este funcionamiento de los pensamientos, generamos pensamientos, hay una respuesta cognitiva. Y la respuesta cognitiva es fundamental ante el estrés, porque una de dos, o me ayuda para poder afrontar la situación, identificar alternativas para solucionarla, para afrontar esa situación, para abordarla, o va a exacerbar todas estas sensaciones, todo este malestar, y voy a entrar en un bucle emocional. Ahora les explico esto. Volvamos a poner el ejemplo donde estaba este hombre que saluda a su jefe y entonces el jefe no lo pesca, y entonces surge un pensamiento, ¿no? Pensamiento es, ¿por qué no me saludó? No, a lo mejor no me escuchó. Entonces ahí mi emoción que me pudo haber generado ansiedad, decía, ay, ¿por qué no me saludó? ¿Le habré hecho algo? No, en verdad a lo mejor no me escuchó. A lo mejor iba distraído, iba pensando en otra cosa, y mi ansiedad empieza a disminuir, ¿no? O sea, voy a controlar todas estas sensaciones físicas que si empiezo a pensar de una manera irracional o de una manera en la que empiezo a hacer como conjeturas, que empiezo a anticipar a cosas que ni siquiera sé, voy a exacerbar, ¿no? Pensamientos irracionales como el que vimos. ¿Por qué no me contestó? A lo mejor no me contestó porque está enojado conmigo. A lo mejor me quiere echar, a lo mejor han estado hablando de mí porque no les gustó lo que hice, a lo mejor no les gustó esa presentación. Una serie de emociones irracionales van a generar esa ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad, a su vez, va a exacerbar estos pensamientos, ¿no? Sí, en verdad, claro, o sea, esto debió haber sido porque seguramente me reportaron, no sé, unos estudiantes, o no, a lo mejor uno de mis colegas, ay, no, ni siquiera sé. Entonces empezamos a darle a ese pensamiento que va a mantener esa emoción negativa, exacerbando todas estas sensaciones físicas, ¿no? O sea, si ya mi flujo sanguíneo se acelera, porque es normal que se acelere, si yo genero pensamientos irracionales, genero esta ansiedad, ¿qué creen que el flujo sanguíneo acelerado genere? Taquicardia, ¿no? O sea, porque va a estar todo más exacerbado. Un flujo sanguíneo elevado, acelerado,
pero en condiciones normales ni siquiera lo sentimos. Simplemente es suficiente para que mi cuerpo actúe. Sin embargo, cuando está exacerbado, cuando está con ansiedad, ¿no? Con todas estas emociones que pueden ser negativas y con pensamientos irracionales, se va a mantener en un círculo vicioso. Uh-huh. Les voy a explicar los diferentes tipos de estrés que precisamente nos van a permitir entender esto que les acabo de mencionar, ¿no? O sea, entender cómo es que la parte cognitiva influye en la parte emocional y, por supuesto, en la parte fisiológica, ¿no? Y empieza a ser así como un círculo, como les decía, vicioso. Entonces, bueno, tenemos 3 tipos de estrés. En realidad son variantes del estrés, ¿no? El eustrés o estrés adaptativo. Yo creo que todos hemos escuchado acerca, porque además está como muy de moda, que por todos lados hablan del estrés positivo o estrés adaptativo, pero que su nombre correcto es el eustrés, ¿no? Este estrés es el que justo les mencioné al inicio, ¿no? El que me permite actuar. Igual se van a activar todas estas funciones fisiológicas, ¿no? Se secretan estas hormonas hasta llegar al cortisol, se genera adrenalina, se genera dopamina, ¿no? Se generan todas estas funciones fisiológicas que me permiten actuar, moverme, o sea, literal moverme, ¿no? De estar en reposo a que yo me mueva. También me van a permitir pensar, me van a permitir tomar decisiones. Uh-huh. Eso es un estrés adaptativo. Tenemos una dosis adecuada de estrés. Pero ¿qué pasa cuando esta dosis de estrés se eleva? Acá aparece el estrés agudo, ¿no? El estrés agudo es este que surge ante situaciones a veces imprevistas, pero situaciones que de entrada ya nos generan así como un temor, nos generan miedo. Pensemos un ejemplo, cuando tengo que hacer una presentación en público, ¿no? Porque hablar en público, la verdad es que es un factor bastante estresante. Porque nos expone, porque tenemos además que manifestar una serie de habilidades, ¿no? Generalmente este tipo de instancias se producen en el trabajo, generalmente, porque no siempre, ¿no? O sea, puede ser que me hayan pedido que a lo mejor dé un discurso en un evento familiar, o puede ser que, claro, que tenga que hablar en público. Si hacemos una valoración general sobre esa situación, en realidad es positivo, o sea, que me hayan elegido para hacer un discurso, bueno, pues qué bien, porque me están reconociendo. Si en el trabajo, si en la universidad, si estoy estudiando, me piden que haga una presentación, bueno, es porque a lo mejor necesitan que yo hable sobre algún tema. Entonces también es un cierto reconocimiento a lo que uno hace. Y ya, lo preparas, lo haces, pero cuando ya se acerca la situación, ¿cómo nos sentimos? Ya ese momentito en el que vamos a actuar, en el que vamos ya a realizar nuestra presentación, a hablar en público, todo esto que es necesario, ¿no? O sea, la secreción de hormonas, que se generan todos estos neurotransmisores, ¿no? O sea, que el flujo sanguíneo se eleva para poder movernos, se empieza a exacerbar y nos genera un poquito de taquicardia, ¿no? Sentimos acá la cuchara como en el ¿cómo se llama? Acá. Nos empezamos a poner como un poquito inquietos, ¿no? Empezamos a mover las manos por aquí, empezamos quizá a caminar, tenemos como una agitación, ¿no? Empezamos a sudar, ¿no? El súper típico, decía mi abuelita, es que te suda el bigote, ¿no? Así cuando empiezas a sudar por acá, la frente, ¿no? Las manos nos sudan muchísimo, empezamos a generar malestar, ¿no? O sea, se genera mucho malestar. ¿Y qué puede ocurrir? Puede, por un lado, que esta situación sea motivante, ¿no? ¿Les ha pasado que ante ciertas situaciones bastante desafiantes, como este ejemplo, ¿no? Del hablar en público, que uno dice, es que estoy nervioso, pero tengo ganas, pero la guata apretada? O sea, esa dicotomía. Recuerden que también uno de los neurotransmisores que surgen ante el estrés es la dopamina, y es lo que me permite que sea una situación agradable, que yo pueda responder de una manera positiva. Uh-huh. Entonces, pues ya, voy, lo hago, lo enfrento. Y se van a dar cuenta que conforme van avanzando, se empiezan a relajar, empiezan a poder
abordarlo de una manera adecuada y ya lo presentan, quizá de repente como que nos tiembla un poquito la voz o estamos un poquito agitados, nerviosos, pero va pasando. Y de hecho el estrés agudo pasa. También en el estrés agudo sabemos lo que les decía, ¿no? Está todo exacerbado, sentimos malestar, pero cuando esa dosis de dopamina se reduce, se va a aumentar el cortisol. Entonces yo empiezo a estar mucho más, claro, mucho más, con todos estos malestares, mucho más en sensaciones desagradables, y entonces empiezo a pensar, ¿no? Es que no me va a salir, quizá no hable bien, y si me preguntan algo que yo no entiendo y no les sé contestar, o si contesto mal, o si de esto depende mi pega, y entonces, ay, lo voy a hacer pésimo, me pueden echar, y bla, bla, nuevamente, se pone todo muy exagerado, muy irracional, y puede pasar que me bloquee. Puede pasar que me bloquee, que me dé una crisis de pánico, que me vaya, que evite la situación. Y justo a este punto, ¿se acuerdan que hace un momentito les decía? La respuesta cognitiva es fundamental, porque esa respuesta cognitiva es la que nos va a permitir que la situación yo la pueda abordar, que utilice esa motivación, esa sensación como de, ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer. O que diga, no, es que no puedo, esto es demasiado para mí, o sea, que piense, mejor dicho, perdón, esto es demasiado para mí, y si me equivoco, y si de esto depende algo, no, es que si lo hago mal por mi culpa, se nos va a venir abajo el proyecto. No, empiezo a pensar una serie de situaciones, de pensamientos irracionales, negativos, que van a exacerbar emociones negativas, como la ansiedad, y entonces me voy a bloquear. Ahora, a pesar de que me suceda eso, de que pueda sentir un gran malestar y que evite la situación y que incluso me dé una crisis de pánico, pasa. Cuando ya pasa la crisis de pánico, incluso cuando ya pasa esta huida, ¿no? Que me fui, que no lo hice, que lo evité, pasa. Y dejo de sentir todas estas sensaciones, todo este malestar. Ahí estaríamos hablando de un estrés agudo. Pero cuando estas situaciones estresantes o de estrés agudo son constantes, constantemente me estoy exponiendo o estoy frente a situaciones que me generan este estrés agudo, que me generan todas estas preocupaciones, que me generan todos estos pensamientos, que estoy constantemente en un estado de ansiedad, voy a generar un estrés crónico. De hecho, todas estas sensaciones agudas, muy molestas, van a empezar a disminuir. Van a empezar a disminuir en el sentido que yo voy a aprender a funcionar con esas sensaciones, yo voy a aprender a funcionar con esos pensamientos, ¿no? Yo voy a aprender a funcionar con la ansiedad, con la irritabilidad, con el nerviosismo. Y puede, como les decía, no ser tan molesto como en el agudo, porque en el agudo es así una exacerbación total. El crónico no está tan exacerbado, es constante. Pero imagínense constantemente sentirte así, molesto, 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 nervioso, irritable, ansioso, ¿no? O sea, literal, con la guata apretada, con todo eso que estamos sintiendo, se producen una serie de problemáticas a largo plazo bien complejas. O sea, el estrés crónico puede ser grave, o sea, nos genera desde esta sensación de agotamiento físico y emocional hasta una diabetes por rebote nos puede generar, ¿no? Entonces, han escuchado por ahí que ahora que se habla mucho de todos estos temas de autocuidado y de cuidar el cuerpo y que la resistencia a la insulina está pero a tope por todos lados, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tenemos resistencia a la insulina ya. Bueno, uno de los factores que la genera es el estrés, y es el estrés crónico. Entonces, no es nada más estar así como estresadito y nerviosito, sino que ya va a impactar en la salud. Entonces, en estos tres tipos se puede ver ese mismo diagrama que les decía, ¿no? La activación fisiológica, el pensamiento, la activación emocional, y empieza a girar, ¿no? O sea, cuando yo, a partir de la respuesta cognitiva, genero un pensamiento racional, un pensamiento que me permita buscar soluciones, que me permita afrontar la situación, voy a disminuir
voy a manejar, mejor dicho, voy a regular mis emociones y voy a disminuir toda esta activación fisiológica, ¿no? Pero cuando empieza a exacerbarse, pues ya se va a exacerbar todo. Se exacerba la emoción, se exacerba las sensaciones físicas y empieza a ser constante, empieza a, ahí sí, a dañar mi salud. Este tema lo voy a profundizar en la cápsula 2, ¿no? Donde hablo específicamente de cada uno de estos puntos, lo que va generando y cómo lo podemos aprender a manejar. Obviamente todas estas situaciones nos van generando consecuencias, ¿no? Cuando hablábamos del estrés agudo, es cuando tenemos esta exacerbación de las sensaciones físicas, hay un malestar intenso y se puede generar la ansiedad, ¿no? Puede ocurrir un bloqueo mental, como les decía, o sea, o lo enfrentamos a pesar de todo este malestar, o nos bloqueamos, ¿no? O sea, debido a todo este malestar. Pero como les digo, esto pasa. Y todos estamos expuestos siempre al estrés agudo, ¿no? O sea, hay situaciones que nos generan como esa sensación de taquicardia, bueno, no sé, pues, que sentimos la taquicardia, que se nos aprieta el estómago, que sentimos aquí como que nos cuesta tragar, ¿no? O sea, como si no pudiéramos pasar la saliva, que como que se nos cierra la garganta. Todas esas sensaciones son normales ante la situación, son comunes y hay que aprender a manejarlas, ¿no? O sea, porque como les decía, el estrés agudo es súper molesto, genera mucho malestar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a este respecto, ¿no? Los temblores. No sé si alguno de ustedes haya estado en la clase anterior en la que yo participé, que justo les hablé de mis miedos a los temblores, ¿no? Los temblores o los terremotos, a todos, absolutamente a todos, nos generan miedo. Porque es una respuesta natural, es una respuesta en la que yo voy a... recuerden que las emociones son estas respuestas ante lo que está pasando a nuestro alrededor y que le están informando a mi cuerpo que algo está pasando y que hay que hacer algo. Si yo tengo una respuesta de alegría, bueno, lo que me está informando es que está muy agradable lo que está acá, entonces vamos a actuar de X manera, ¿no? Pero si yo siento miedo, el miedo le está informando a mi cuerpo que algo está pasando a mi alrededor, que necesito poner atención y que probablemente tenga que actuar para protegerme. Y aquí pues también hay una situación cognitiva, ¿no? O sea, porque obviamente eso me va a generar estrés. Cuando yo empiezo a percibir el movimiento, si nos fijamos en nuestras sensaciones físicas, generalmente es inmediato. Sentimos inmediatamente como que un frío nos recorre el cuerpo, que es la segregación de adrenalina, de hecho. Sentimos que siempre decimos, ¡ay, la guata apretada! O sea, sentimos un vuelco, ahí es cuando está disminuyendo el flujo sanguíneo que va hacia el estómago. Sentimos, a lo mejor no la taquicardia como tal, pero sentimos como bombea un poquito más fuerte el corazón, ¿no? Y se nos puede agitar un poco la respiración. Entonces, se genera la respuesta cognitiva también. Ok, está temblando, algo está pasando, ¿qué hago? ¿No? O sea, no es tan lento el diálogo interno. ¿Qué hago? Que tengo que ver si esto aumenta. Si empieza a aumentar, tengo que ponerme alerta, tengo que ponerme atenta. A lo mejor estoy en el aula, a lo mejor estoy con los chicos, y si son chiquitos, además tengo que decirles, a ver, muchachos, tenemos que hacer esto. No sé, ¿no? Ahí de acuerdo al plan que cada colegio tenga. Y actuar. Pero si mi respuesta cognitiva fue, está temblando, nos va a pasar algo, y si se cae la escuela, me va a dar más miedo, me va a dar más taquicardia, se me va a apretar más, se me va a agitar más la respiración. No. A ver, no puedo pensar de esa forma, nos va a caer la escuela. Necesito
proteger a los chicos, necesito protegerme a mí, necesito ver cómo vamos a hacer. Pero ¿y si sí se cae la escuela? ¿Y si empieza a temblar más fuerte? ¿Y si terremotea? Entonces, nuevamente, la importancia de la respuesta cognitiva. Aparte, chicos, yo creo que esto es algo que hemos repetido todos los profes, ¿no? La parte física, la respuesta fisiológica, no la puedo controlar. O sea, yo no puedo decir, no, que no se vaya a las glándulas suprarrenales. No puedo hacer nada con eso. Va a pasar, ¿no? Va a pasar. La respuesta emocional tampoco se va a controlar. La respuesta, porque esa surge, las emociones. Lo que sí puedo controlar es mi reacción emocional, la intensidad de esa emoción y, por supuesto, mis pensamientos, ¿no? ¿Y cómo hago esto? Con mis pensamientos, modificando mis pensamientos, ¿no? O sea, puedo aprender a regular los pensamientos, o sea, una regulación cognitiva que por supuesto va a generar, pues no se cranearon mucho en el nombre, pero va a generar la regulación emocional. Uh-huh. Y como decíamos, las consecuencias del estrés crónico van a ser consecuencias a largo plazo, ¿no? Acá sí ya se presenta el insomnio. Cuando no puedo dormir un día porque, no sé, me pasó algo complejo, fue como estresante, quedé un poquito activado, o estoy preocupada y me quedé pensando, bueno, sí puede que me dé un poco de insomnio, que me quede pensando, dándole vueltas a la situación, pero pasa, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de insomnio, es constante. Estamos hablando de por lo menos 3 días a la semana, ¿no? En que no puedo dormir, en que no puedo conciliar el sueño, porque traigo los pensamientos a tope. De hecho, en el estrés agudo sus pensamientos son como bien conscientes, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer para esto? ¿Cómo voy a pagar esto? Porque cuando ya estamos en estrés crónico, literal ya ni siquiera pensamos. O sea, ya estamos así como, ay, tengo 1000 cosas que hacer, ya, voy a hacer esto. O sea, como que hasta nos cuesta trabajo concentrarnos. No estamos bien enfocados en la carga enorme que tenemos. Uh-huh. Hay una depresión del sistema inmune, súper importante, y esto es real. Por ejemplo, les ha pasado que después de un periodo, aunque sea cortito, pero fue un periodo de estrés, después nos resfriamos o nos enfermamos del estómago, ¿no? O dermatitis o alguna alergia, ¿no? O sea, se presentan todas estas manifestaciones que son virales porque nuestro sistema inmune se deprime. De hecho, estamos muy susceptibles a todos estos pues, virus que andan ahí pululando por todos lados, ¿no? Otra consecuencia del estrés crónico, y que estos ya empiezan a ser más graves, la resistencia a la insulina, famosísima, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que parte de la activación fisiológica es esta segregación de glucosa, o sea, que aumenta la concentración de glucosa en sangre? Pues cuando es constantemente que esto está, pues ahí va la glucosa, y otra vez estoy estresada, ahí va la glucosa, y luego sigo estresada, pues ahí va la glucosa, y constantemente está ahí. Lo único que puede disminuir eso es mi páncreas, ¿no? Mi páncreas va a decir, hay un montón hay un montón de glucosa en sangre que no se utilizó, la necesito metabolizar, y la reduce. Pero otra vez, la necesito metabolizar y la reduce. Una vez más, la necesito metabolizar y la reduce. Pero si está constante, empieza a ver como este tope, ¿no? En el que glucosa, insulina, glucosa, insulina, glucosa, insulina, pero la insulina que redujo ese nivel de glucosa no se percató que ya hubo otra segregación de glucosa. Entonces llega un momento en que el páncreas ya no es capaz de metabolizar toda esta glucosa, ¿no? Entonces se genera esta resistencia a la insulina. Y la insulina es una hormona, no es un líquido, es una hormona, ¿no? Entonces el estrés sí tiene un gran efecto en esta situación metabólica, ¿no? Si no estuvieran implicadas las hormonas, no se generaría este tipo de situaciones, pero es una respuesta endocrina también, ¿no? Si nuestro páncreas llegara a dejar de funcionar, se genera una diabetes por rebote, ¿no? O sea,
creo que con esto vemos que es bastante grave el estrés cuando está exacerbado, cuando está en aumento, cuando nos mantenemos en esta situación. Y por supuesto, un agotamiento que va a resultar de todo esto. Entonces, quiero cerrar con esto. Ahí, bueno, se bajó la pantalla. Quiero cerrar esta primera parte de este tema para que hagamos un pequeño break. La mayoría de todas estas consecuencias de las que hemos hablado, si se fijan, son personales, ¿no? O sea, si yo estoy estresado, pues no va a peligrar el metabolismo de mis compañeros, peligra el mío, ¿no? O sea, al que le va a dar insomnio es a mí, y a menos si estoy durmiendo con alguien, pues le va a dar insomnio si lo despierto, ¿no? Pero en sí las consecuencias son personales. Sin embargo, el estrés tiene una cobertura amplia, porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar con el resto? Si estoy agotado, pues probablemente no tenga mucha energía para actuar con lo que tengo que hacer, atender a mis hijos o jugar con ellos, ¿no? O sea, cubrir sus necesidades, no solamente el darles de comer y el que estén bien, sino también sus necesidades emocionales, ¿no? O sea, que esté con ellos, que juegue con ellos, en mi trabajo, si estoy agotada, si estoy con todas estas sensaciones exacerbadas o constantes, no tengo una buena capacidad de concentración. ¿Y qué empieza a pasar? Se reduce mi productividad, empiezo a faltar, ¿no? O sea, porque sí, porque me siento mal, porque ya tengo colon irritable, porque ya me dio una gastritis así heavy, porque pues ya ni siquiera tengo ganas de ir a la pega, y entonces voy al psiquiatra porque creo que estoy deprimido, pero no, resulta que no estoy deprimido, estoy ansioso, y entonces si yo estoy ansioso, estoy irritable, y si estoy irritable, pues como que no le tengo paciencia a nadie, entonces todos me caen gordos, todos me caen mal, y ya cállense, ¿no? Empiezo a tener una cobertura amplia con los que están a mi alrededor. Y pues además, en el aula, en el colegio, en la escuela, trabajamos con muchas personas. Entonces, si yo no estoy irritable, muchas emociones se contagian, ¿no? O sea, la irritabilidad cae gorda, ¿no? O sea, la irritabilidad no es que el otro se vaya a poner irritable, pero no le van a dar ganas de conversar conmigo, no le van a dar ganas de interactuar conmigo. Entonces, como, ay, chao, ¿no? O sea, si constantemente tengo problemas, si constantemente estoy hablando de ellos, si estoy clavado con todo esto que me está pasando, pues ya no es agradable, ¿cierto? Entonces, les dejo esta pregunta para que pensemos y partamos con esto. ¿Qué impacto creen que tendrán todas estas consecuencias en otras áreas de la vida? ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa? Son las 3, o sea, las 4. Regresamos 4:05. Francisca, no sé. Eso. Bueno, tomémonos unos minutitos. Nos vemos 4:05.
Bueno, continuemos, ¿les parece? Gracias, Marcela. A ver, espérense. Vamos a entrar en esta parte, ¿no? Ya hablamos sobre el tema del estrés, ya hablamos de todo esto que va generando en cada uno de nosotros. Ninguno estamos totalmente excluidos de sentir estrés, y yo creo que de hecho todos sentimos estrés constantemente, ¿no? Constantemente, yo diría que todos los días. No, o sea, recuerden el estrés, el eustrés, el estrés normal, pues sí, ese todo el tiempo, en cualquier momento, y precisamente es lo que nos permite movernos, lo que nos permite actuar. El estrés agudo, ya lo entendimos como esta, o ya lo vimos como esta exacerbación de las sensaciones, tanto físicas como cognitivas y por lo tanto emocionales. Y el estrés crónico es el mantenernos constantemente en esta... en este estado de estrés, ¿no? O sea, estar constantemente con todas estas sensaciones molestas, desagradables de estrés. Entonces, bueno, todo esto lo puedo sentir en mí. Como decíamos, puede incluso llegar a ser bastante grave, pero también creo que es importante que consideremos que esto tiene una cobertura amplia. O sea, mi estrés en sí no es que vaya a contagiar a los demás. Lo que sí puede tener un impacto importante es cómo se están manifestando en mí estas sensaciones. O sea, claro, todas estas sensaciones, o sea, cómo yo voy a... claro, demostrar todo lo que me está pasando, porque todo sale, ¿no? O sea, todo esto surge. Entonces, me gustaría escucharlos, me gustaría que empezáramos a conversar un poco acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo es que ustedes se han visto involucrados en estos círculos de estrés? ¿Cómo es que creen que les esté o les pueda haber afectado, ¿no? En otras áreas? Los invito a que prendamos la cámara para que podamos conversar un poquito, ¿no? Démonos este espacio porque, como les digo, yo creo que ninguno estamos ajenos al estrés y en más de una ocasión seguramente nos ha hecho tener malas pasadas, ¿no? Eh, no sé si alguien quiera partir hablando, ¿no? De cómo es que esto lo ha afectado en otras áreas, ¿no? Sobre todo en el área social, ¿no? O sea, en el área interpersonal o en el aula, incluso en el trabajo. Si alguien quiere compartirlo, vamos a conversarlo, si les parece. Pues voy a hacer como en el colegio, Dan, así voy a decir el número de lista 4. ¿Alguien ha tenido como estas temporadas, ¿no? En las que está como estresado, que ya está esta sensación de agotamiento y empieza a tener como impacto en cómo nos relacionamos con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando traemos muchos temas de la pega, muchos temas del colegio, porque estar con los niños, estar con los chicos es maravilloso, pero es bien estresante, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos 3 días a la semana llegamos con dolor de cabeza, así de, ay, porque todos gritan, y también estar con lo que van necesitando, ¿no? Con sus temas. Todas las exigencias que tiene el colegio, ¿no? Porque ya terminamos nuestra clase y decimos, ahora voy a calificar, voy a poner todo lo administrativo, voy a ir al consejo técnico, voy a ir a una junta, ¿no? Un montón de cosas. Y luego llegamos a la casa. Y en la casa, bueno, sí, nos reciben con los brazos abiertos y hay que hacer el aseo, hay que hacer, a lo mejor hay que cocinar o no, pero hay que estar con los que vivimos, hay que compartir y entonces empieza a ser un poquito complicado todo, ¿no? ¿Alguien ha tenido alguna situación así?
¿O todos son muy sanos para manejar su estrés, oigan? En el aula, ¿cómo se les ha manifestado esto en el aula? ¿No? Ya, a mí me ha pasado que, no en el aula, Uh-huh. pero sí me pasa cuando estoy en esos niveles de estrés que al final dejo disfrutar las cosas y las hago nomás. Y por cosas muy chicas como que me enojo de más. Porque eso ahí claro, me cuenta por qué viene y todo eso. Ese punto, gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Dijiste algo que es muy, muy importante, ¿no? Que no hemos comentado, pero claro, dejamos de disfrutar una serie de cosas, como que las hacemos en automático, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Que entramos en esta área de educación, entramos con un montón de ideales, ¿no? Entramos con toda esta onda de la educación, cambia el mundo y no sé qué, y nos gustan los niños, nos gusta trabajar por la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente cuando tenemos muchas cosas encima, claro, pasa esto que dice Felipe, dejamos de disfrutar algunas cosas, las hacemos en automático. El temazo acá es que cuando no disfrutamos las cosas y las hacemos en automático, o no las hacemos bien, o empieza también a ser un mismo factor de estrés, ¿no? O sea, todo empieza a ser como parte de este círculo vicioso. Dentro de los tipos de estrés, también se habla del estrés en las diferentes áreas, ¿no? O sea, el estrés laboral, por ejemplo, ustedes le ponen estrés así en Google y ¡pum!, les despliega todo sobre estrés laboral. El trabajo genera mucho estrés, ¿no? El trabajo requiere de todo nuestro esfuerzo para abordar un montón de situaciones, ¿no? Abordar las relaciones con los colegas, yo no sé si les ha pasado a ustedes o solo me ha pasado a mí, pero de repente decimos, oye, como que mis colegas están más en cuarto medio que el cuarto medio que me toca, con el que me toca trabajar, o sea, de repente que ya dijeron por aquí, que ya dijeron por allá, y eso pues también es bastante, nos tensa bastante, ¿no? O bueno, todo lo me ha pasado a mí. Más lo que tenemos que enfrentar, ¿no? En las clases. Yo creo que todos queremos mucho a nuestros cursos, a nuestros niños, pero también a veces los queremos ahorcar, no, no es cierto. No, pero a veces también es como bastante impactante, ¿no? O a alguno le ha tocado también que tenga algún curso que dice, ay, no, porque con el cuarto B. También es complejo estar con cursos, hay concursos que no nos hacen sentir bien, ¿no? Se habla mucho sobre el tema del clima del aula para los niños, para el aprendizaje, contra el bullying, pero pocas veces se dirige hacia acá, pocas veces nos vemos a nosotros cómo nos sentimos en ese clima, ¿no? Cómo nos sentimos en esas instancias. Entonces, este es un punto que voy a mencionar acá, o sea, como una de las estrategias para poder ir manejando el estrés, porque como les decía al inicio, la idea no es quitarlo, la idea no es suprimirlo, la idea es aprender a manejarlo, disminuir todas estas sensaciones exacerbadas, tanto físicas como emocionales. Y aquí sí, nuestra piedra angular va a ser la parte cognitiva, no va a ser nuestro súper aliado para poder trabajar en reducir todas estas sensaciones, todos estos malestares y sobre todo aprender a afrontar la vida cotidiana, ¿no? Y uno de los puntos es el autocuidado, ¿no? En este formato como de resistencia, o sea, que de tener el cuerpo mucho más preparado para todo lo que yo voy afrontando día a día. O sea, ya dijimos que todas las situaciones que yo vivo, que tengo que afrontar, que tengo que manejar, me segregan una serie de químicos. Necesito utilizar esos químicos, necesito hacer algo con toda esta
activación fisiológica. Entonces, por eso mi cuerpo tiene que estar fuerte. Mi cuerpo por eso tiene que estar en óptimas condiciones. Si yo ando cansada, si no dormí bien ayer, si ando cansada, y pues digo, no creo que nadie ande contentillo cuando está cansado. La mayoría tendemos a estar así medio irritables, ¿no? Tenemos poca paciencia. Luego hasta los chistes no nos caen bien, o sea, no andamos como al 100. Y justo además pasa algo ahí en la pega ese día, no estoy en las óptimas condiciones, ¿no? O sea, a lo mejor si estoy bien, si estoy descansada, si estoy como de buenas, si estoy, ¿no?, con las pilas puestas, pues entonces es como afrontarlo va a ser mucho más fácil. No lo voy a ver así como catastrófico, como, ay, no, ¿por qué ahora esto? ¿Cierto? O sea, cuando no estamos en una disposición adecuada, pues es mucho más difícil lo que se va presentando. Como les decía, el estrés tiene una cobertura amplia y uno de los puntos que más va a afectar son las relaciones interpersonales. Y sí, o sea, vuelvo a repetir, si estamos irritables, si estamos ansiosos, si estamos poco tolerantes, se desgastan las relaciones, se generan conflictos y sobre todo se lastima el vínculo, ¿no? No lo piensen solamente o no lo pensemos solamente en términos como de nuestros cercanos, en términos de las familias, de la pareja, de los hijos, sino también pensémoslo como todas estas relaciones que tenemos en el trabajo, porque pasamos mucho tiempo con la gente del trabajo, mucho tiempo con los chicos, con los niños, y con otras personas que probablemente también tengan todos estos temas con el estrés, ¿no? Miren, un tema, respuestas muy típicas con los hijos, ¿no? Cuando estamos en periodos de estrés, chuta, los niños se están portando pésimo, están haciendo mucho ruido. Ay, son niños, los niños hacen ruido. Pero cuando yo no estoy bien, cuando tengo todo aquí en la cabeza, cuando tengo que entregar un montón de cosas, no nos cae bien el ruido. Mamá, oye, vamos a hacer esto, vamos a jugar, vamos. Y aparte ese tonito constante, cuando yo no estoy en óptimas condiciones, le acabamos diciendo, ay, ya cállate, deja de estarme molestando. O sea, no actuamos de manera adecuada, no abordamos. ¿Qué genera eso? Lastima el vínculo, ¿no? O sea, es diferente, ¿sabes qué? La mamá está que explota, está enloqueciendo, entonces, dame unos minutos. Y eso, bueno, en esos puntos, ¿no?, que tiene que ver con cómo yo me manejo con las diferentes actividades, cómo las puedo abordar, cómo las puedo manejar, lo voy a profundizar en las últimas 2 cápsulas, precisamente, cómo yo empiezo a organizarme, ¿no? O sea, porque claro, si estoy acabando las cosas de mi trabajo, ahora en este tema del teletrabajo, y está acá mi niño o mi niña diciéndome, y luego ya es como que ya tienen hambre, entonces tengo que ir a preparar eso, y entonces empiezo a hacer un poquito de todo, no abarco nada, no, o sea, hacer varias cosas a la vez no siempre resulta bien. De hecho, la mayoría de las veces resulta mal, ¿no? Y se van lastimando los vínculos. En el aula precisamente pasa esto mismo. Y acá el punto que es fundamental es que va a afectar los principales elementos que favorecen el aprendizaje, ¿no? O sea, y los principales elementos que favorecen este aprendizaje son el vínculo y el clima, ¿no? O sea, el vínculo, recuerden que el vínculo no solamente es con los estudiantes, el vínculo tiene que ver con, ¿ok?, cómo yo me relaciono con ellos. Y si estoy agobiada, si estoy sobrepasada, si estoy irritable, ansiosa, frustrada, o sea, si traigo cualquiera de estas emociones negativas, no me voy a relacionar bien con los chicos. No voy a estar paciente, no voy a estar tolerante. Me va a caer mal cualquier cosa que me digan, ¿no? Sino también tenemos que ver los vínculos conmigo mismo, conmigo como docente. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo estoy manejando esta situación? Porque además
chicos, o sea, los pensamientos de cómo voy a enfrentar esto, o sea, cómo lo voy a solucionar, cómo le voy a hacer, también nos deja toda una sensación de no haber podido con la situación. Nos deja como esta sensación pues de frustración, totalmente contraria a cuando logro enfrentar la situación. O sea, ¿cómo me siento cuando enfrento la situación? Me siento con esta capacidad de eficacia, ¿no? O sea, de poder abordar las cosas, me siento bien, incluso aunque la solución o como yo haya abordado la situación no haya resultado del todo bien, igual queda una sensación, sí, quedas al debe, pero también dices, bueno, yo hice de esta forma. ¿Cómo lo puedo hacer, cómo lo podría hacer diferente en otra ocasión? O sea, cabe esta capacidad de análisis, pero cuando ni siquiera lo enfrento porque me genera tanto malestar, también me voy sintiendo pésimo, me voy sintiendo que de verdad me está sobrepasando todo, que no soy capaz de manejarlo, de abordarlo, y eso nuevamente, y reitero las mismas emociones, me va a hacer sentir irritable, frustrado, enojado, ¿no? Ansioso. Entonces, pues eso en el aula no se va a desplegar bien, eso en mi casa no se va a desplegar bien. En el auto, si se me cierra un coche, un auto, bueno, de repente cuando no estamos tan mal, decimos, ay, bueno, X. Pero cuando estamos con todo, bueno, es el momento para lanzarle todo nuestro veneno. Ay, tú que no, todo eso. O cuando vamos caminando, cuando vamos al metro, ¿no? ¿Les ha pasado que todos van así apretados? Pero si uno está tranquilo, pues nada más vas apretado. Pero si estás con todo tu estrés, con todos tus pensamientos, con todas tus emociones, te aprietan, es como, ay, y además este que está aquí al lado huele feo. Y además, uno empieza, ¿cierto? Y luego aparte, en esos días que no andamos bien, o bueno, a lo mejor me pasa solo a mí, me pego en el codo 20 veces. Y aparte, pegarse en el codo duele un montón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y nada más esto me falta, o sea, voy exacerbando todo esto que voy sintiendo. Otro de los elementos principales que favorecen el aprendizaje, ya dijimos el vínculo, es el clima, ¿no? Un clima positivo finalmente va a generar un ambiente de seguridad, ¿no? Generalmente dicen un ambiente de seguridad libre de estrés, pero ya vimos que el estrés es necesario, ¿no? Pero libre de todas estas sensaciones, de todas estas situaciones que van ¿cómo se llama? Que van a bloquear, que van a inhibir, que no van a permitir que el aprendizaje fluya, ¿no? O sea, si yo siento que mi aula es un lugar en el que estoy tranquilo, es un lugar donde hay literal buena onda, donde hay buenos vínculos, donde lo pasamos bien, de verdad, que incluso va a ser hasta un lugar de protección para mí mismo, ¿no? O sea, pero si yo ya traigo todo lo que traigo y entro al aula y lo paso pésimo, pues ya tenemos bien poquitas instancias, o sea, estaríamos reduciendo nuestras posibilidades de disfrute, ¿no? De estar bien, de afrontar las situaciones. Y el otro punto, que justo fue el que mencionamos hace un momento, el no disfrute de las actividades, sobre todo las profesionales, ¿no? O sea, hablando del tema del aula, el no disfrute de las actividades profesionales también me va a llevar al estrés laboral. Entonces, si ya tengo estrés laboral, familiar, personal, de pareja, pues le voy echando nomás a la mochila, ¿no? O sea, le voy cargando, ahora sí que más carga, voy poniendo más peso a todo esto que llevo cargando. Entonces, bueno, el objetivo de todo esto, de todo esto que vamos revisando, que vamos viendo, es precisamente reconocer la importancia de desarrollar estrategias que nos permitan manejar el estrés y el conflicto que va generando todo esto como un factor relevante para el manejo de las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, sí, tengo que manejar el estrés, porque ya vimos todo lo que me genera y todas las consecuencias que va a tener en términos personales, pero también
términos de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, en la medida que yo estoy bien, también puedo generar una amplia cobertura. Así como mi estrés va a generar una amplia cobertura, también el bienestar, también un adecuado manejo de todas las situaciones, ¿no? O sea, mi estado de ánimo, mis pensamientos van a tener un impacto en el trabajo, en la familia y finalmente en los diferentes ámbitos en los que yo me relaciono con otras personas. Aquí llegamos al punto más importante, por así decir, ¿no? Que es, bueno, ¿yo ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? Me parecía fundamental o me parece fundamental poder precisamente entender, ¿no? O sea, qué es el estrés, cómo funciona el estrés, saber que una cuota, una dosis adecuada de estrés es positivo y que nosotros mismos somos los que nos exacerbamos todas estas sensaciones. El estrés tiene mucho que ver con cómo percibo la situación, ¿no? O sea, lo primero que necesito hacer, lo primero para manejar de una manera eficaz el estrés es identificar mis estresores, ¿no? Es identificar qué me está generando todas estas sensaciones, ¿no? A partir de ello, puedo entonces decir, a ver, analizo qué es lo que está pasando, porque los estresores, chicos, no necesariamente son situaciones negativas. También situaciones positivas me pueden generar mucho estrés. Una pega nueva, un trabajo nuevo. Es algo súper positivo, es algo bacán, ¿no? Porque si tengo un trabajo nuevo puede ser porque me cambié de uno que ya tenía y está mejor, o porque es mejor el sueldo, o porque no tenía y entonces ya tengo. Y aunque es una situación positiva, como les digo, pues también me genera tener que pensar cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a afrontar, cómo me voy a desplegar, cómo me voy a demostrar en un inicio, cómo lo voy a desempeñar y los ajustes que tengo que hacer, ¿no? En términos de horario, esta situación que requiere, ¿no? Esta situación pandémica que requiere que me adapte de una forma mucho más importante. Entonces, obviamente eso me eleva mis niveles de estrés. Hay que identificar los estresores, hay que identificar la fuente de ese estrés, del molesto, ¿no? Y hay que trabajar con 3 puntos. Si ya vimos que son 3 las cosas que se activan, las funciones fisiológicas y las sensaciones físicas, la parte cognitiva y la parte emocional, cuando se activan, pero de manera exacerbada, necesito sí o sí controlar las sensaciones físicas. Todo el funcionamiento fisiológico, pues claramente, como les digo, no lo podemos controlar, ¿no? O sea, no puedo determinar si mi páncreas funciona o no, si mi glándula suprarrenal secreta o no, pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, si a partir de todo esto que me va generando malestar, que lo percibo como demasiado para mí, sí, se va a agitar mi respiración, se va a activar de una manera exacerbada la respiración, me puede generar taquicardia. Entonces necesito desactivar o reducir esas sensaciones, ¿no? Acá la técnica adecuada sería la desactivación fisiológica, que es una de las que profundizo también y que vamos a trabajar en estas cápsulas, que la verdad están muy buenas, y que ayudan a este tema, ¿no? A cómo controlamos y manejamos las sensaciones físicas. Otro punto que ya vimos que yo creo que es nuestra piedra angular, ¿no? En la modificación, el tema de la activación cognitiva. En las situaciones que afrontamos de manera adecuada, pues la verdad es que continuemos así, afrontémoslas bien, pero cuando me empiezan a generar estos pensamientos generalmente automáticos y generalmente negativos sobre no voy a ser capaz, no voy a poder, ¿cómo lo voy a hacer? Chin, ya esto ya está muy difícil y me va a pasar algo y de ahí aumentan negativamente, necesito modificarlos, necesito identificarlos y modificarlos, ¿no? Entonces, la técnica que vamos a utilizar para manejar todo el tema de los pensamientos es la modificación cognitiva. Cuando
aparece todos estos malestares, pues también aparece un malestar emocional, ¿no? La ansiedad principalmente, ¿no? También aparece la ira o la irritabilidad, pero principalmente vamos a estar ante el estrés con ansiedad, ¿no? Y recuerden que con la ansiedad sí podemos hablar de poquito, mucho y demasiado, ¿no? O sea, la ansiedad se eleva muy rápido, el estrés tiende a ir en aumento y la forma en cómo yo voy a regular la parte emocional, la parte de la ansiedad, es a partir, pues ahora sí que de los pensamientos, de la modificación cognitiva, me va a permitir regular la parte emocional, ¿no? La regulación, perdón, de los pensamientos me va a permitir regular también la parte emocional, ¿no? Las emociones. Y el último punto, que lo había mencionado hace un ratito, es el autocuidado. Porque una cosa es desactivar, disminuir, modificar, regular todo eso que se exacerbó, que se activó, que me está generando malestar. Pero otro punto, como el estrés, es lo que nos ayuda día con día a enfrentar todo, situaciones cotidianas, o sea, todo lo que se nos presenta, circunstancias de vida, porque las circunstancias ocurren, ¿no? O sea, la pandemia es una circunstancia que nos exigió que nos adaptáramos a esa situación, ¿no? Circunstancias como los cambios, ¿no? El cambio de un trabajo, el cambio de casa, ¿no? O sea, todas estas circunstancias que requieren que me adapte. Y las preocupaciones, porque también hay cosas que nos van eh, preocupando, y una preocupación, claro, mientras te motive a moverte y a pensar cómo hacerle, está perfecto. Pero cuando la traes ahí, tinky, 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 pues no va a ser, no va a estar bien. Entonces, para poder tener o estar en óptimas condiciones, necesito sí o sí del autocuidado. Y el autocuidado es un tema fundamental. Yo creo que es un tema bastante manoseado, porque muchas veces hablan del autocuidado como vete a tomar un helado, cepíllate el pelo, o sea, como cosas demasiado superficiales, pero en verdad el autocuidado requiere de un esfuerzo importante precisamente para desarrollar hábitos saludables, ¿no? Y eso va a permitir que mi cuerpo esté en óptimas condiciones. Uh-huh. Y eso, chicos, ha sido la presentación en relación al tema del estrés. Y sobre todo dejarlos como con este pensamiento, ¿no? Hay que resaltar la importancia de manejar el estrés de manera eficaz, ¿no? El estrés es necesario, el estrés es bueno, siempre y cuando esté en dosis bajas, ¿no? Ya saben que todo exceso perjudica la salud, todo exceso nunca es bueno, y hay que aprender a manejarlo. Uh-huh. Vamos, les presento una serie de 6 cápsulas que precisamente trabajan, ¿no?, en la identificación de los estresores, en la modificación cognitiva, en el autocuidado y en la desactivación fisiológica, ¿no? O sea, son técnicas específicas para manejar el estrés, ¿no? Para evitar que todas estas consecuencias negativas no solamente se manifiesten en nosotros, sino recuerden que tienen toda esta cobertura, toda esta impacto en las otras áreas. Eso, chicos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su atención. Los escucho si tienen alguna pregunta, si les gustaría conversar acerca de algún tema. Acá estoy. Igual tienen mis datos, me parece que tienen mi correo. Si tienen dudas, comentarios o requieren como, no sé, de bibliografía o algo. Ahí les mandé también el control, ¿ya?, de este módulo. Acá estoy. Muchas gracias. Si alguien tiene dudas, puede abrir el micrófono o escribir por el chat también. Uh-huh.
Muchas gracias a todos, chicos. Anímense a preguntar algo. Eva. Buenas tardes, acá Margarita. Hola, Margarita. Quería preguntar, por ejemplo, si el estrés también se nota de la misma manera de un adulto a un niño. Qué buena pregunta. Mira, en términos fisiológicos, la respuesta del estrés es exactamente la misma, ¿no? Hablando de niños, no pequeños, ¿no? De niños a partir de los aproximadamente 8 o 9 años, tienen una manifestación del estrés bastante similar, o sea, igual a la de los adultos. ¿Por qué les digo igual a la de los adultos? ¿No? O sea, también opera en este sentido de toda la activación fisiológica, la parte cognitiva y la parte emocional, ¿no? Generalmente, los pensamientos en los niños son mucho menos irracionales, a pesar de que los niños son irracionales, ¿no? Pero son mucho menos irracionales porque recuerden que nuestros pensamientos tienen relación, pues, con las experiencias que hemos vivido, ¿no? O sea, algo no me puede parecer malo si no lo conozco. O sea, si yo ya tuve alguna experiencia con eso y por eso me parece malo, pues es porque ya lo conocía de antes, ¿no? O sea, y los niños todavía están en formación de su sistema de creencias. Entonces, de hecho, los niños tienen mucho mejor tolerancia al estrés que los adultos. Y precisamente por esto, porque además los niños tienen tendencia al pensamiento positivo, tienen un pensamiento mucho más optimista y buscan las diferentes soluciones o piden ayuda. De hecho, cuando los chicos están ante situaciones de estrés, lo van a manifestar, o sea, se les nota muchísimo, lo van a manifestar en términos emocionales, ¿no? En términos emocionales, con toda esta desregulación, o andan enojones, irritables, pero mucho, o empiezan con todo este tema de los berrinches. Esto, como les digo, en los niños mayores, ¿no? O sea, cuando a partir de los 8 o 9 años. ¿Por qué esta etapa, por qué esta edad? Es cuando precisamente inició una cosa en términos cerebrales, términos neurológicos, que se llama poda sináptica, en la que ya está formada la estructura, la arquitectura cerebral, sobre la cual se van a desarrollar muchas funciones, ¿no? Pero cuando son chiquitos, están formando su estructura cerebral, su arquitectura. Entonces, el estrés en los niños pequeños se manifiesta de manera muy distinta. En los niños pequeños se puede manifestar incluso con retrasos, por ejemplo, en el habla, ¿no? O sea, que no puedan desarrollarse de manera adecuada ante las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hay que evitar situaciones estresantes en los niños, bueno, en todos, ¿no? Pero en los niños chiquitos que están formando, desarrollando toda su arquitectura, toda la estructura que va a sostener su desarrollo cerebral, necesitan estar como alejados de instancias tóxicas o estresantes, ¿no? Y miren, de hecho eso era algo que hablaba con mis estudiantes en la mañana, estudiantes de educación parvularia, donde decíamos, no sabemos cómo sean las condiciones de casa, no sabemos cómo, con nuestros niños, ¿no? No sabemos cómo sean las condiciones de casa, no sabemos de qué situaciones provienen, o sea, tenemos una idea, tenemos unas generalidades, pero lo que sí podemos ofrecer son instancias positivas, donde tengan y vivan experiencias positivas, adecuadas, que les eviten como estos exacerbaciones del estrés, el estrés tóxico famoso del que se habla mucho en el neurodesarrollo, en los que ellos puedan vivir protegidos, ¿no? O sea, donde puedan vivir o experimentar situaciones positivas, ¿no? Experiencias positivas. Entonces, bueno, en relación a la pregunta si se manifiesta igual en los niños que en los adultos, los niños que ya iniciaron este proceso, ¿no? Por ahí de los 8 o 9 años, sí, se manifiesta de la misma forma y la cobertura tiene relación con o la expresión, mejor dicho, tiene relación con lo emocional, ¿no? O sea, van a estar irritables, nerviosos. Los niños generan mucho menos ansiedad que los adultos. Pero cuando un niño tiene ansiedad, hay que agarrarla de una, ¿no? O sea, la ansiedad siempre va en aumento.
los niños tienden a tener, como decía, más resistencia al estrés, precisamente por el tema cognitivo, y los niños pequeños son ultra susceptibles al estrés. Por lo tanto, hay que evitarlo a toda costa. Claro, los niños, es que ese es el punto. Bien, Cristian, muchas gracias. Los niños tienen muchas instancias para liberar el estrés, ¿no? O sea, para moverse, tienen muchas instancias de autocuidado, de hecho, ¿no? Sin saber qué es autocuidado, o sea, el otro día estaba leyendo un artículo sobre las expresiones de la felicidad, ¿no? Sobre las expresiones de la alegría, y no me acuerdo exactamente el número, ¿no? Pero hablaban de que hasta los 17 años nos reímos no sé cuántas miles de veces al día, y a partir de esa etapa se va disminuyendo, ¿no? Y después de los 50 años el promedio era, no sé, como 15 veces al día, o sea, 15. De miles pasamos a 15, ¿no? Entonces, el reírte de manera genuina no solamente pues es agradable para uno, o sea, de eso cuando uno dice reírte hasta que te duele la panza, precisamente es una gran inyección de dopamina y serotonina, ¿no? Que te hacen estar contento, por lo menos ese momento. Muchas veces, por todas las actividades que tenemos que hacer en el día, perdemos como todas estas instancias, ¿no? Como dicen, de liberar el estrés. Perdemos el gusto por algunos, perdemos el gusto por muchas cosas. Por eso es necesario, ¿no? Buscarlas, el autocuidado, instancias de humor, instancias de relajación, instancias que me hagan estar conmigo mismo, que me hagan tener momentos de calidad con los niños, con la pareja, con mi gente en el trabajo, ¿no? Y buscar, ¿no? Como dicen, instancias para liberar ese estrés. Muchas gracias a los que participaron. Autogenerar emociones positivas sirve mucho también, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que sea positivo sirve, ¿no? Pero, perdón, es que leí una cosa que no había visto, ahora regreso a ella. Generar emociones positivas sirve mucho también. Ahora recuerden eso, ¿cómo podemos generar emociones positivas? Partimos por el pensamiento, ¿no? O sea, no es como decir, ahora generar una respuesta al estrés, digo, una respuesta a la alegría, pues no, ¿no? A partir de pensamientos, de toda esta... Es que iba a decir condicionamiento cognitivo, pero no es un condicionamiento, ¿no? O sea, es ponernos en disposición a alguna situación, ¿no? El optimismo, que muy mal visto de repente puede estar, pero el optimismo es algo que se desarrolla, ¿no? Desde la psicología positiva, se aprende a ser optimista, porque es este ejemplo, bueno, ahí se los digo después en una cápsula, porque me gusta mucho este ejemplo, ¿no? El de el vaso o la botella medio llena, medio vacía, es exactamente la misma, ¿no? Pero una es pesimista y la otra es optimista. Preguntaba Karen sobre, la desactivación fisiológica se relaciona con el step out de Alba Emotion. Esa es una estrategia, ¿no? Es una estrategia específica. La desactivación fisiológica se refiere a un conjunto de técnicas que se trabajan en diferentes disciplinas, ¿no? Pero principalmente son el control de la respiración. Empezó la clase de batería por acá, perdón. El control de la respiración, la relajación muscular, y bueno, también se integran otras técnicas como que son parte del mindfulness y del mindfulness, y se me fue la otra, perdón. Y la meditación. Es muy útil, dice Karen, es muy útil poner en signos de interrogación cuando uno detecta pensamientos irracionales automáticos. Mira, lo mejor sobre los pensamientos automáticos, y sobre todo cuando son irracionales, es identificarlos, ¿no? Porque en la medida que los identificas, lo puedes modificar.
si no tienen más preguntas, comentarios, me gustaría mucho agradecer la instancia. Me encanta hablar sobre este tema, ¿no? Agradezco mucho su atención, sus preguntas, sus comentarios y, bueno, los gestos también de como que estamos siguiendo, como que estamos conectando en esto que vamos hablando, ¿no? Gracias nuevamente, Francisca y Paulina, por la invitación y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias, chao. Chao, chao, muchas gracias.